Pueden tomar sus asientos. Muy buenos días. Mi nombre es Israel Iglesias. Soy uno de los pastores aquí en la iglesia Jesús. Si está con nosotros por primera vez, sea bienvenido o bienvenida. Hoy es el último domingo en nuestra serie Un mundo abrumado se regocija. Y quisiera hoy comenzar con una cita de William Cook acerca de la Navidad. Creo que nos va a ayudar a establecer el tono de esta mañana, lo que oramos que sea una realidad en nuestras vidas. Y la cita dice lo siguiente: la Navidad es un momento para profundizar nuestra adoración. Y va a salir ahí en la pantalla. Y de renovar nuestro compromiso a evangelizar. Esta es una temporada del año donde nosotros oramos que a medida que nosotros estamos en su palabra, a medida que cantamos villancicos, a medida que pasamos tiempo con la familia y celebramos, a medida que otorgamos regalos, recibimos regalos, es un tiempo donde festejamos lo que Cristo hizo por nosotros. Oramos que todo eso nos lleve a profundizar nuestra adoración con el Señor, que no sea una Navidad más. Nuestras Navidades están contadas, no sabemos cuánto vamos a poder celebrar en esta tierra. Deberíamos asegurarnos que las que celebremos sean celebradas apropiadamente. Y oramos que a medida que caminamos por el texto en esta mañana, nuestra adoración hacia Cristo siga siendo alimentada con la palabra y que sea más profunda y más gloriosa y bella. Y que también eso nos lleve entonces a un compromiso a evangelizar. A un mundo abrumado que con las buenas nuevas puede regocijarse. Hemos aprendido en esta serie, el primer domingo vimos el Dios de la esperanza, vimos que el Evangelio también son buenas nuevas de gran gozo. El domingo pasado vimos que es un regalo de paz porque nos reconcilia con Dios, trae paz entre el hombre y Dios. Y hoy domingo vamos a ver cuál es el corazón de la Navidad, cuál es el mensaje central de la Navidad. Y podemos decir que el corazón de la Navidad es amor. El amor de Dios para con los pecadores. Y para eso, acompáñenme ahí a Primera de Juan. Vamos a estar en Primera de Juan en el capítulo 4 y vamos a ver dos versículos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 4. Si necesita una Biblia, debajo del asiento hay una Biblia. Las Biblias que tienen tapa negra están en español, la de tapa roja es en inglés. Primera de Juan, capítulo 4, ya está casi hacia el final de su Biblia. Los versículos del 9 al 10 dice de la siguiente manera: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Si decimos que el corazón de la Navidad es el amor, deberíamos definir entonces qué es el amor. Y antes de definir qué es el amor, deberíamos decir qué no es el amor. Y pudiéramos decir que hay definiciones incorrectas de amor. Una definición incorrecta de amor es si se siente bien es amor. ¿Han escuchado eso? Bueno, si se siente bien debe ser amor. Otra definición incorrecta de amor es si siento mariposas en el estómago, entonces es amor. Otra definición incorrecta de amor es lo que tú creas que sea mejor para ti. A veces escuchamos eso entre las personas, bueno, lo que sea mejor para ti, eso es verdaderamente el amor. Otra definición incorrecta de amor es, el amor es sexo. Vamos a ver aquí un capítulo en el libro de Primera de Juan en el que la palabra amor se menciona 30 veces. En Primera de Juan capítulo 4, amor, la palabra amor se menciona 30 veces en este capítulo singular. 21 versículos, en 30 ocasiones diferentes, Juan usa la palabra amor. Ahora, debemos definir entonces qué es el amor. Y ahí en la pantalla voy a ponerle unas definiciones que nos van a ayudar.
Amor es una decisión, no es un sentimiento. Amor es abnegación, no es egoísmo. Amor es inmerecido, no se gana. O lo pudiéramos decir de otra forma, el amor es una decisión personal con el fin, y esto es incondicional, con el fin de bendecir a otra persona o para el beneficio de la otra persona sin importar el costo. Así que es una decisión personal, incondicional, independientemente de lo que la otra persona haya hecho o dejado de hacer, si se lo merece o no se lo merece. Es esa decisión personal, incondicional, con el fin de beneficiar a la otra persona sin importar cuánto me cuesta a mí. Ese es el amor bíblico. Noten ahí en el versículo 7, el versículo 7 nos ayuda a entender de que Dios es amor, pero el amor no es Dios. No es lo mismo decir que Dios es amor que el amor es Dios. En el versículo 7 dice que el amor es de Dios, pero no dice que el amor es Dios. Uno de los atributos de Dios es amor, pero el amor no es Dios. Y esto es importante mencionarlo porque Dios es la definición de amor. Conociendo a Dios es que podemos conocer qué es amor. Y tendemos nosotros a definir nuestra propia comprensión o definición de amor, pero realmente el que define qué es amor no es la sociedad, no es la cultura, no es lo que se sienta bien, no es lo que nos parezca justo. Quien define el amor es Dios. Mi capacidad de amar a los demás se encuentra en mi experiencia personal con el amor de Dios. Y lo vamos a ver brevemente en este texto, que a medida que nosotros comprendemos qué es el amor y a medida que nosotros tenemos una relación con Dios y experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, entonces nosotros podemos comprender, captar y dar entonces ese amor que hemos estado recibiendo de parte de Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y en este pasaje vamos a ver dos cosas. Vamos a ver, número uno, si está tomando notas, es que Dios ama al mundo. En el versículo 9, note que el apóstol Juan dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo. Y en el mundo nosotros podemos ver de que dentro de cada persona hay un deseo natural de ser amado y de ser aceptado. Esto tú lo puedes ver en cualquier parte del mundo. Tú viajas y donde quiera que tú te encuentres seres humanos, vas a ver un deseo de ser amado y de ser aceptado y de pertenecer. Y esto se ve más claramente en las relaciones. Experimentamos eso en las relaciones. No hay que ir muy lejos. Nuestra cultura también demuestra esa realidad. Una de las formas en que vemos ese anhelo de comunidad, de conexión, de relaciones, son las redes sociales. Estuve leyendo esta semana que desde septiembre del 2024 ya había 5 billones de personas alrededor del mundo conectados en redes sociales. Eso representa el 86% de la población mundial. Más de 5 billones de personas conectadas en redes sociales. Hay un deseo de pertenecer, hay un deseo de ser amado, hay un deseo de ser conocido y de conocer. Y la raza humana está comunicando de alguna manera ese deseo de conexión con otros. Ahora vemos que Juan nos dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. Note ahí en el versículo 9 la palabra manifestó. La palabra manifestó se puede traducir como se hizo público o hacer manifiesto. Y le podemos dar un ejemplo de eso. Si usted tiene un arbolito de Navidad en su casa y tiene regalos en ese árbol, esos regalos no han sido manifestados. No se ha hecho evidente lo que está dentro de ese regalo, ¿verdad? Están envueltos, pero déjenme decirles qué va a suceder el 25 de diciembre o el 24 de la noche. Los niños van a venir y van a abrir esos regalos y van a ser manifiesto entonces
lo que está dentro de esos regalos. Y esa es la idea de la palabra que Dios manifestó, el amor. Él lo hizo público, lo hizo evidente. Dios ha manifestado su amor por ti. Dios te ama y Dios desea una relación contigo. Y eso se ve más claramente en lo que el apóstol Juan dice en el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no en que tú o yo hayamos amado a Dios primero. Juan dice que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios no esperó que tú fueras digno de ser amado para amarte. Dios no esperó hasta que tú pusieras tu vida en orden para amarte. En Romanos capítulo 5, versículo 6, Pablo dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Note que no dice que Cristo murió por los buenos. Dice que Cristo murió por los impíos. Él no esperó que tú tuvieras tu vida en orden. Él no esperó que tú fueras digno de ser amado para amarte. Él no esperó nada de eso. Más adelante después nos dice en el versículo 10, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Aun cuando tú todavía eras enemigo de Dios por causa de tu pecado, por medio de la muerte de su Hijo, fuiste reconciliado con Él. Él no esperó ni siquiera de que tú nacieras para amarte. Antes que tú nacieras, ya Dios había decidido poner su amor sobre tu vida. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 5 nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y note lo que dice ahora Pablo, en amor nos predestinó para adopción como hijos. Así que Él puso su amor sobre nosotros para que un día en tiempo y espacio tú fueras adoptado como hijo de Dios a través de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Dice que fue conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, antes de que tú fueses tú, Dios escogió amarte a ti. Él eligió amarte antes de que lo buscaras. Dios tomó la iniciativa de amarte y buscarte. Dios te ama personalmente e individualmente. Y en un grupo como este, a veces uno puede estar predicando y las palabras se pueden ir de una forma general. Pero yo quiero que tú escuches lo siguiente. Dios envió a su Hijo amado por ti. Personalmente e individualmente. Y lo ha hecho desde la eternidad pasada, nos dice ese versículo en Efesios. Por eso, como pueblo de Dios, necesitamos una comprensión fresca del corazón de la Navidad. Sí, la Navidad proclama paz, la Navidad proclama el gozo de haber sido reconciliado con Dios, proclama esperanza, pero por sobre todas las cosas, el amor de Dios. El asombroso amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Ahora bien, si Dios ama al mundo, ¿cómo fue que Dios demostró ese amor por el mundo? Porque no es lo mismo decir que Dios ama al mundo que Dios entonces demostrar ese amor por el mundo. Hay una diferencia entre palabras y hechos, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios entonces demostró ese amor? Porque Dios no solo dijo que nos ama, sino que demostró que nos ama. Bueno, Dios demostró su amor enviando a su Hijo unigénito. Así que no solo Dios ama al mundo, sino que vemos que Él demostró ese amor por el mundo al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Dios envió a su Hijo en una misión para revelar su amor por el mundo.
2 veces en estos versículos, versículo 9 y versículo 10, Juan nos dice que Dios envió a su Hijo. Mira el versículo 9, dice que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Y en el versículo 10 repite y dice, Él nos amó a nosotros, y ahora entonces va a señalar, Él va a explicar cómo fue que Él nos amó. Dice, envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dios Padre enviando a Dios Hijo a la tierra. Fue su forma de decir al mundo, te amo. El Hijo de Dios viniendo a esta tierra. El amor de Dios fue manifestado en quien Dios envió. Dios no envió a cualquiera a la tierra a mostrar su amor. Dios envió a su Hijo unigénito. Y pensando en esto, en el Hijo de Dios, yo creo que una de las tragedias más difíciles que un padre o una madre pueda experimentar en esta vida es la pérdida de un hijo, ¿verdad? Debe ser un dolor inconsolable. Si la pérdida de un hijo debe ser un dolor inconsolable, ¿cuánto más será la pérdida de el único hijo? Y ese es el punto ahí en Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10, que no solamente Dios envió a su Hijo, Él envió a su Hijo unigénito. Dice Juan que Dios envió y entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Y no solamente lo envió, dice que Él lo envió como propiciación por nuestros pecados. Deje por un momento que el peso de esa verdad se asiente en su corazón. Por eso que el amor es una decisión personal. Nadie obligó a Dios a hacer esto. Incondicional, porque ya vimos ya que éramos pecadores. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, éramos enemigos de Dios. Es una decisión personal, incondicional, con el fin de beneficiar a la otra persona, sin importar el precio a pagar. Ahora, otra cosa importante es que el Padre no obligó al Hijo a venir. No fue que Jesús dijo, bueno, tengo que ir a la tierra, no me queda otro remedio. Note lo que dice Juan en su Evangelio en el capítulo 10, versículo 18, cuando Cristo estaba hablando acerca de entregar su vida. Él dice, nadie me la quita. Si nadie me quita a mí mi propia vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. El Hijo unigénito, nos dice Juan en el versículo 9. Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo. Ahora, la palabra unigénito es importante definirla porque a veces es un poco confuso qué significa. Y cuando hablamos acerca del Hijo unigénito de Dios, es que es único en su categoría, como ningún otro. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos e hijas de Dios por adopción. Él comparte, Él tiene la misma esencia que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Dios es un solo ser, 3 personas distintas. Nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios a través de la fe en Jesús. Y somos entonces ahí unidos a la familia de Dios porque fuimos adoptados en esa familia. Cuando nosotros celebramos el nacimiento de Jesús en la Navidad, nosotros no estamos celebrando que en ese momento fue que Jesús comenzó a existir. Jesús siempre ha existido. Él es
eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es Dios. En el nacimiento, ahí en la concepción, mejor dicho, Él tomó humanidad. Dios Hijo, el eterno Dios Hijo, que siempre ha existido, se hizo hombre. Dios envió a su Hijo amado por nosotros. Así que en un momento dado, el eterno Creador se convirtió parte de su creación para mostrarnos su amor. Y no solo para mostrarnos su amor, sino también para redimirnos de nuestros pecados, para redimirnos de la ira de Dios que venía sobre nosotros. Dios nos dio el regalo más grande posible como una forma de declarar su amor por nosotros. Así que Dios muestra su amor en quien Él envió. Él envió no un ángel, Él no envió otra persona común y corriente, Él envió a su Hijo. Así que el amor de Dios no solo fue demostrado cuando vemos a quién envió, sino que también para lo que lo envió a hacer. ¿Para qué el Padre envía al Hijo? Miren lo que dice Juan al final del versículo 10. Dice que envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Supongo que ninguno de nosotros usó la palabra propiciación esta semana, ¿verdad? Cuando estuvo hablando con otra persona. No es una palabra que comúnmente usamos en nuestro vocabulario diario, propiciación. Es una palabra que sí se conocía en el tiempo que Juan está escribiendo esta carta. No necesariamente era una palabra bíblica. Era una palabra que se entendía incluso fuera de ese contexto. Y propiciación podemos definirlo como un sacrificio que elimina la ira. La ira de Dios venía sobre nosotros. Y Cristo propició por nuestros pecados. Fue la propiciación, fue lo que absorbió el castigo que venía sobre nosotros. De hecho, cuando esta palabra antes de fue escrita en las Escrituras, se entendía más bien como en el mundo secular, fuera del contexto de la iglesia, se entendía como que la propiciación era la forma, una ofrenda de que persuadía a una divinidad a tener favor con una persona. Como que la propiciación entonces movía a la deidad para que tuviera favor y amor sobre ese individuo. Ahora, la palabra propiciación bíblicamente significa mucho más que eso. Me temo que a veces en la iglesia nosotros no tengamos una comprensión muy correcta del Evangelio. Porque pudiéramos pensar que fue la obra de Cristo lo que hizo o persuadió entonces a Dios a amarnos a nosotros. Tú le preguntas a las personas, bueno, ¿por qué Dios te ama? Y las personas dicen, no, porque Cristo murió por mí. Y eso no está correcto. Dios no te ama porque Cristo murió por ti, sino porque Dios te ama, Cristo murió por ti. Es diferente. Míralo ahí en el versículo 10. Dice que Él nos amó a nosotros. Y porque Él nos amó, envió a su Hijo. Él no esperó a que Cristo muriera por ti para amarte, sino que la muerte de Cristo es la evidencia de que Dios te ama. La muerte de Cristo no fue lo que te hizo a ti amable, que Dios te amara, sino porque Dios te amó, es que Cristo murió por ti. Fue el sacrificio voluntario de Cristo en la cruz lo que ahora nos trajo reconciliación con Dios. Removió la ira de Dios. Escucha lo que dice Daniel Akin. Dijo lo siguiente, que Dios no envió a un ángel, sino a su Hijo. Dios no envió a su Hijo a vivir, sino a morir.
Y esta no fue una muerte común y corriente, ni tampoco fue la simple muerte de un mártir, sino la muerte de un Salvador que murió en nuestro lugar y cargó con nuestro castigo. La ira de Dios fue puesta justamente sobre Cristo por causa de nuestro pecado. La ira de Dios venía sobre nosotros y Cristo hizo propiciación por nuestros pecados. Y lo hizo por el amor de Dios. Porque Dios es santo, nuestro pecado requiere un pago. Ahora, porque Dios es amor, Dios proveyó ese pago. No solo Dios iba a traer su ira sobre nosotros, sino que Dios entonces absorbió esa ira en nuestro lugar. La ira que tú y yo merecíamos. Dios es todos sus atributos. No podemos separar los atributos de Dios a nuestra conveniencia. Tenemos que afirmar que Dios es amor, pero también tenemos que afirmar que Dios es fuego consumidor. Su amor es un amor santo. Su amor es un amor justo. Su amor es un amor perfecto. Si tú escuchas alguna vez a alguien preguntarse, ¿Dios me ama? O si incluso tú te estás haciendo esa pregunta, si Dios te ama, te animo a que le apuntes hacia la cruz. Si tú quieres ver realmente si Dios ama al mundo, miren a la cruz. Él envió a su Hijo unigénito, su único Hijo, el regalo más grande que podía dar. Dios lo dio. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Jesús vino a morir una muerte cruel para hacer la propiciación por nuestros pecados. El amor incondicional de Dios fue demostrado, manifestado a través de la cruz. Un pastor muy famoso que se llamó James Montgomery Boyce, y él hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz, él dijo lo siguiente: si Dios hubiera enviado a Jesús simplemente para enseñarnos acerca de Él, eso hubiera sido maravilloso. Habría sido mucho más de lo que merecíamos. Si Dios hubiera enviado a Jesús simplemente para ser nuestro ejemplo, eso también hubiera sido bueno y hubiera tenido algún valor. Aunque por supuesto, nadie hubiera estado a la altura de ese ejemplo. Él continúa diciendo, estas cosas hubieran sido buenas, pero lo maravilloso es que Dios no se detuvo allí, sino que envió a su Hijo no simplemente para enseñar o ser nuestro ejemplo, sino para morir la muerte de un criminal para poder salvarnos del pecado. Nuestro Dios no solo nos dijo que nos ama, sino que demostró que nos ama al enviar a su Hijo unigénito, su único Hijo, para hacer la propiciación por nuestros pecados. El corazón de la Navidad es el amor de Dios, y lo vemos demostrado. El enviar a su Hijo a tomar el lugar de pecadores, a tomar el lugar de personas que no merecían su favor. El amor de Dios supera todas las expectativas. Se dice que había una niña de 4 años que se acerca a su padre y le dice al papá, papá, ¿me puedes regalar 5 centavos? Y el papá se pone la mano en el bolsillo para buscar cambio, pero se da cuenta de que no tenía cambio en el bolsillo. Solo tenía un billete de $20. Entonces el padre le dice a la niña, cariño, no tengo 5 centavos, pero te voy a dar este billete de $20. Y como cualquier otra niña de 4 años, la niña le dice al padre, papá, no, yo no quiero un billete de $20, yo quiero 5 centavos. Entonces el padre se baja a la altura de la niña y trata de explicarle cuántos 5 centavos, monedas de 5 centavos hay en un billete de $20, pero la niña no podía comprender cuántos centavos había en un billete de $20. Y yo me temo que de la misma manera nosotros como creyentes a veces no podemos comprender
la magnitud del amor de Dios por nosotros. Y creo que muchas veces nos conformamos con una perspectiva limitada de lo que Dios realmente ha hecho a nuestro favor, que Él tomó una decisión personal, incondicional, con el fin de beneficiarnos a nosotros sin importar cuál fuera el precio, incluso que el precio iba a ser su único hijo, el unigénito Hijo de Dios, para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y es mi oración que nosotros como iglesia continuemos creciendo y profundizando la anchura, la magnitud, la profundidad y la altura y la longitud del amor de Cristo en nuestras vidas. El amor de Dios por nosotros. El amor que Dios tiene por nosotros es más de lo que nosotros a veces podemos imaginar y comprender. Y hoy quiero, con el tiempo que nos queda, compartir con ustedes un testimonio. Y después de ese testimonio vamos a ponernos todos en pie y vamos a adorar al Señor. Presten atención a la pantalla. Hola, mi nombre es Michelle Mi nombre es Evelio Reyes. y este es nuestros testimonios. Yo crecí con mis tíos y mis tías que eran cristianas y desde muy chica yo no me gustaba ir a la iglesia. Me acuerdo que tenía que llegar ahí después de la escuela y me costaba ir, pero gracias a mis tíos que sembraron esa semilla para que yo pudiera conocer al Señor. Después me vine a Estados Unidos y me alejé del Señor por un tiempo, pero después logré muchas cosas, logré estudiar, logré hacer una carrera, pero aún mi vida se sentía vacía. Entonces decidí regresar al Señor y desde que regresé me bauticé y quise hacer lo mejor posible por servirle a Él y aquí estoy y no me he alejado de Él porque reconozco que mi vida depende de Él. Y esta es mi historia. Bueno, primeramente yo vivía en México, mi familia ha sido católica desde mucho tiempo. Difícilmente llegué a conocer allá del Señor o alguien que era cristiano hasta que llegué aquí. Emigré aquí a los Estados Unidos y como a los 2 años fue que empecé yo a conocer del Señor. Totalmente diferente de lo que yo pensaba, porque en la Iglesia Católica solo adoramos a los santos y íbamos de fiesta en fiesta y todo eso, pero con el conocimiento del Señor es totalmente diferente. Cuando llegué aquí, llegué con una expectativa muy diferente de lo que yo pensaba, porque empezaron a suceder cosas que no estaban en los planes y fue que empecé a buscar más del Señor. Fue que llegué a vivir a una iglesia y allí el pastor hablaba conmigo todo el tiempo, invitándome a la iglesia, pero tardé mucho en aceptarlo, hasta que un día me sentía solo, me sentía perdido, sin una dirección, y entonces fue que empecé a ir a la iglesia, pero antes de eso yo tocaba en un grupo musical. Andaba de fiesta en fiesta, tocando de club en club y pues en ese ambiente hay tomaderas, hay muchos vicios, ¿verdad? Pero hasta que un día ya no me sentía cómodo y fue que me alejé de ese ambiente y entonces el Señor tocó mi corazón y me bauticé en esa iglesia. Y desde entonces estuve un año allí en esa iglesia y de ahí tuve unos problemas con el pastor y me fui de esa iglesia por un año. En ese tiempo fue que falleció mi papá y después de eso ya no pude estar tranquilo y regresé otra vez a la iglesia. Después nos conocimos en la iglesia. Yo servía como ujier y yo servía como ujier también, pero también en la alabanza. Yo después entré a la alabanza. Yo limpiaba los baños, siempre estaba limpiando los baños y
yo veía a los que administraban la alabanza y yo quería ser como ellos, pero me daban muchos nervios. Entonces le pedí a Dios que me ayudara, que no me dieran nervios y que me eligieran para poder algún día entonar unas canciones como un símbolo de gratitud para Él, de todo lo bueno que Él había sido en mi vida. Sí, y me acuerdo que en ese tiempo fue que fue que nos conocimos en la iglesia y yo la vi desde ese momento y dije, no creo que se vaya a fijar en mí, pero nos hicimos muy amigos y fue que empezamos a involucrarnos más en la iglesia, pero también en la relación con Cristo y empezamos a conocernos un poco más. Sí, y después cuando nos casamos hemos vivido muchos momentos difíciles como pareja y creo que lo que siempre nos ha mantenido juntos es la fe y la relación con el Señor. Cuando pasamos pruebas nos acordamos que Él está en control de todo y que nuestra fe nos va a ayudar a sobrepasar todos los problemas que vengan. Así como en todo matrimonio, nada es fácil, ¿verdad? Pero ahora que estamos juntos y sabemos lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas, entregamos todo a Él y Él va tomando nuestra relación, ¿verdad? La va transformando más que nada. Sí, y por último, pues creemos en su palabra, creemos que si Jesús nos dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que Él había vencido al mundo, que seguirlo a Él es la respuesta, cómo conllevar nuestra vida cristiana y haciendo la voluntad del Señor.